Buenas noches chicos, hoy voy a hacerles un pequeño video para explicar un poco respecto a el maravilloso mundo de Flex, como lo dice el título. Había quedado pendiente esta parte de la clase y me parece una propiedad del CSS que se merece su propio segmento. El disclaimer para empezar es que voy a estar utilizando esta página que es como mi Biblia, una guía rápida sobre el Flex. La mayoría de las imágenes y contenido lo tomé de acá. Eh, Más que todo porque me parece una explicación muy rápida, muy gráfica, muy colorida y que intenta no eh, eh, expandir demasiado sobre las posibilidades que se pueden hacer. Y sin embargo, igualmente trae bastantes ejemplos y trucos. Entonces voy a poner el enlace en la parte de abajo del video. Igualmente lo voy a subir al grupo. Entonces ahí pueden pues también adentrar ustedes en ello. Ok, empecemos con ¿qué es el flex? Entonces el flex es una propiedad de display. Recuerden que ya habíamos hablado de dos anteriores, que yo puedo poner display block o display inline. Si recuerdan, durante el curso habíamos dicho que cuando yo le digo a un div o un bloque que se ponga con formato block, eso significa que va a intentar agarrar todo el espacio posible dentro de un contenedor. Entonces, si yo tuviera este objeto dentro de otro así, y al primero le pongo block, él va a decir, listo, yo voy a agarrar todo este espacio. No importa si adentro, si adentro, acá, solo tengo la palabra patito. Y esa palabra patito estuviera al inicio, ella va a tomar todo el espacio posible. En cambio, con inline, vamos a ver que más bien funciona al revés. Intenta agarrar la menor cantidad de espacio posible. Eso quiere decir que el block normalmente funciona muy bien para apilar cosas verticalmente y el inline para apilar cosas eh, horizontalmente, ¿verdad? Si yo agrego varios patitos, cada uno se va a juntar hasta que ya no haya espacio y tengan que bajar al siguiente lugar. Perfecto. Dicho eso, el problema que vemos principalmente con estas dos propiedades es que entonces si yo quisiera hacer de repente algo como esto, o si quisiera que más bien se pongan al revés, digamos, por alguna razón quisiera que el patito grande fuera al inicio, al final de la página y patito en medio, o ese tipo de cosas, tendría que usar una serie de propiedades junto con, por ejemplo, los márgenes, width, height, y tendría que ser todo bastante a mano para que yo pudiera hacer ese tipo de disposiciones. Entonces, quien llega a salvar el día un poco en ese sentido sería Flex. Flex es un módulo que pretende proveer una forma más eficiente y demostrar, alinear y distribuir, ¿verdad? Espacios entre hijos de un contenedor. Entonces, varias palabras claves aquí. Busca la eficiencia. Obviamente va a intentar mostrar, distribuir y alinear las tres cosas a la vez. eh, Espacio entre hijos de un contenedor. Entonces, en ese sentido, con el ejemplo que estábamos viendo anterior, es muy importante que entendamos que esto es un contenedor y estos son los hijos de ese contenedor, los que sea que yo meta aquí adentro. Dicho eso, vamos a las terminologías importantes que entender que están aquí, ¿verdad? Padre, un flex container, hijos, flex items. Hablemos un poquito de la diferencia entre inline block y flex. El inline block es rígido, tengo que ponerlo todo a mano. En cambio el flex, valga la redundancia, es flexible. El inline block es muy difícil de trabajar con aplicaciones de gran escala. ¿Por qué? Porque tengo que empezar a definir cómo quiero cada parte de mi sitio con un
necesita nada de CSS. En cambio, el flex fue creado para aplicaciones web básicas y avanzadas, aunque existen otras formas que ahorita vamos a ver. Y por último, el block es para vertical, el inline es para horizontal, entonces tendría que estar haciendo una mezcla de los dos para buscar hacer el diseño que se me presentó. Sin embargo, el flex se adapta a la situación según le digamos cómo se comporte. Hablando un poquito de las otras formas, además del flex, también está el grid, ¿verdad? El grid es un ambiente eh, básicamente que permite que yo pueda manejar muchos datos y que además esos datos vayan creciendo. No sé si lo vayamos a ver durante este curso, pero grid, véanlo como una tabla básicamente, donde yo puedo exponencialmente definir unas reglas para una serie de objetos y conforme voy agregando más y más objetos, ellos van a seguir las reglas que yo dicte, ¿verdad? Pero bueno, eso probablemente sea para otro momento. Continuamos entonces con la terminología, ¿verdad? Habíamos dicho que el padre entonces es el flex container y los hijos los flex items. Esto es muy importante porque estas palabras clave, container y item, son repetidas a lo largo de las propiedades que vamos a estar viendo. Entonces, ¿qué ondas? ¿Por qué cómo podemos empezar o cuál es como el otro término importante? Flex Flow Direction, ¿ok? Entonces, Flex Flow Direction básicamente va a ser una parte bastante esencial de el uso de Flex, porque una vez que yo digo en qué dirección quiero que se alineen las cosas, entonces a partir de ahí yo voy a poder hacer bastantes cosas con mi código. Entonces, veámoslo de una vez entrando a las propiedades que yo le puedo poner a los padres. Entonces, como bien dice aquí, Flex Direction establece el main axis y por ende el cross axis también. Entonces, esto lo vamos a ver en código, en vivo, para que lo puedan entender mejor. Tengo este ejemplo muy básico de 4 cajas que habíamos estado viendo en clase. Le hice algunas modificaciones, pero muy pequeñas. Básicamente lo que intenté fue que nada de padding, más bien de margin, esté interfiriendo en mi disposición de elementos, ¿ok? Entonces, en ese sentido, lo que voy a hacer es que, ok, vamos a ver, si tengo una caja de 100 píxeles, ¿verdad? Aquí está esta caja, así se llama, aquí está, es la caja amarilla. Ese es mi contenedor padre. Es más, le vamos a poner aquí punto caja container, ¿ok? Y para que se aplique en... Oh, más bien en la caja, esta es la clase de todas las cajas, ¿ok? Y este es caja container. Entonces le vamos a cambiar ese nombre ahí nada más. Caja. Caja container. Volvemos acá, ahí se perdió todo y ahí volvió, ¿ok? Caja container, le estamos dando esas propiedades, ¿ok? Caja container, perfecto, ok. Quitémosle esta position sticky. Padding, si lo quiero así. Esto lo quitamos también. Pongámosle aquí que tiene unas 450 de ancho, perfecto, ok. Ahorita ella está colocada en el puro centro más que todo por esto, porque yo le estoy dando 20 rems arriba y abajo y en el auto, ¿verdad? A los lados le estoy diciendo póngase en el centro, agarre todo el espacio posible en ambas direcciones. Background color. Y por último, vamos a ver que por el momento no voy a ponerle ningún display, ¿ok? Listo. Habíamos visto cuando yo usaba display inline, por ejemplo, aquí, ahí está. Entonces con display inline yo podía alinear las cosas de forma horizontal a mano, ¿verdad? Eso implica que yo tengo que ir a cada elemento y decirle, hey, usted póngase a la par del otro. A diferencia de block,
que hace lo opuesto. Block es el default de los divs. Cuando yo creo un block, un div siempre va a entrar con un display block. Algo inconveniente, como estamos viendo, es que yo tengo que ir a cada elemento. Con flex yo puedo dictar cómo va a funcionar todo el contenedor. Entonces yo pongo aquí display flex, ¿verdad? Lo guardo y como vemos, de repente mis 4 amigos se acaban de alinear perfectamente, ¿ok? Ahora, ¿qué ondas? ¿Cómo es que eso está pasando, verdad? Bueno, para empezar, como hemos visto en el dibujo, cuando yo defino flex, primero que tenemos que entender es cuál es mi main axis. Entonces, quiero que mi axis principal sea horizontal o quiero que sea vertical. Una vez que defino el main, automáticamente se define el cross también. Va a ser la opuesta. Y eso de nuevo se hace con flex direction, ¿ok? Aquí está, flex direction. Entonces, el default de flex direction, ahí está, es row, que quiere decir filas, ¿ok? Yo quiero que se hagan filas, horizontal. Entonces mi main axis en este caso es horizontal y mi cross es vertical. ¿Cuál es el opuesto? Column. Pum, y todas se alinean a la izquierda, para abajo, ¿verdad? Verticalmente, ¿ok? Main axis cuando estoy en column es vertical y el cross es horizontal, ¿ok? Existen inclusive algunos valores adicionales como el reverso de eso. Entonces, ¿qué es? Por ejemplo, ya habíamos dicho que el row es reverse, el row es horizontal. Bueno, el row reverse lo que hace es decir, está bien, voy a seguir lo horizontal, pero los voy a ordenar de forma inversa. Entonces, el primero que me pongas, vamos a ir aquí al código, el primero que me pongas lo voy a poner al final y así sucesivamente. Lo mismo pasa con column reverse. ¿Ven? Entonces ahí yo lo puedo poner de forma que sea inverso el orden. ¿Ok? Perfecto. Sigamos. Otra propiedad muy importante, flex wrap. ¿Ok? Piensen en un wrap, puse acá. ¿Por qué? Porque el flex wrap lo que va a dictar es qué pasa si usted me pone una lista de cosas, qué pasa si a mí ya no me queda espacio. Sigo, intento calzarlos a como de lugar o hago que pasen a la siguiente línea. Ok, probémoslo entonces. Como vemos en este momento, estas cajas, cada una tiene un ancho de 100 píxeles, ¿verdad? Yo puedo cambiar eso. Aquí, ¿verdad? 150 píxeles, puedo hacerlas más anchas, ¿verdad? Muy importante que yo estoy poniendo esta propiedad aquí porque esto es una clase. Estos son IDs. Entonces, algo tal vez interesante que estamos viendo en mi código es que aquí hay propiedades que se están repitiendo que tal vez yo podría no estar repitiendo. Voy a hacer nada más un pequeño paréntesis aquí. A todas las cajas independientemente les puse 5 de padding, pero todas estas cajas comparten esta clase, aunque tengan cada uno su ID. Eso quiere decir que entonces yo podría quitar esto de cada uno de la siguiente forma, así. Eso hizo que perdieran su padding, pero se lo puedo volver poniéndoselo nada más a uno. ¿Qué más podemos repetir aquí? Bueno, esto de los bordes no hace falta repetirlo 4 veces. Con uno es suficiente. ¿Por qué? Porque todos pertenecen a la misma clase. ¿Ok? Ahí estamos. Guardo y están exactamente igual. Entonces, el color ya ahí sí no puedo, ¿verdad? Necesito ponerle a cada uno para identificarla. Pero ahí son cositas que también pueden ir ustedes aprendiendo sobre las clases que habíamos estado viendo. Ok, continuemos. Entonces, de forma que cada uno tenía 100 píxeles. Vamos a ponerle a cada una 200 píxeles. Ahorita están todas alineadas en una columna para abajo, ¿verdad?
Entonces como que no tiene mucho sentido hablar de el wrap, ¿verdad? Pongámoslo por ahora en forma de fila. Como vemos, por el momento ella hizo lo posible por calzarlos a como dé lugar. Porque nadie le está diciendo que siga la siguiente línea. Para eso entonces está el flex wrap. Yo puedo ponerle no wrap, que es el default, ¿ok? Puedo ponerle wrap y efectivamente ahora ellas decidieron pasarse a la siguiente línea. ¿Por qué? Porque este vale 200, este vale 200. El ancho total es de 450. Entonces cuando intenta poner la siguiente, dice no hay campo, tengo que ponerlo aquí abajo. Vean inclusive que a pesar de que yo le dije a cada cajita que se hiciera de 200 píxeles, cuando yo le quito el wrap, el tamaño de cada una cambia. Entonces si entramos aquí y vemos una caja, vemos que el ancho es diferente, ¿verdad? Es muy diferente al que yo había dictado. Y eso tiene que ver con el flex wrap. Si yo se lo pongo otra vez, empiecen a hacerlo. Creo que hay un wrap reverse, que simplemente es que póngalos en reversa y además haga que se hagan wrap para arriba, ¿ok? Porque es el opuesto. Veamos esto con columnas en vez de filas. Así. Quitémosle este wrap reverse por ahora. ¿Qué es lo que pasa con estas columnas para abajo? Bueno, resulta que yo no he definido una altura, yo le puse un height automático. Entonces ella se adapta a lo que sea que yo diga. Si yo la defino, si yo le pongo aquí 500 píxeles, ok, ahí está mi caja perfectamente hecha. Ok. Pasa lo mismo con cada cajita. Yo no le he definido una altura, un height. Entonces significa que en este momento el height está seteado como automático. Pongámosle una altura. Entonces por el momento voy a ponerle 200 píxeles. Voy a hacer unos cuadrados ahora. ¿Ok? Ok, perfecto. ¿Qué es lo que pasa en este momento? Vamos otra vez a ver las propiedades. 200 por 117. Definitivamente pareciera que sí está rellenando cada uno con... Pongámosle nada más aquí 250. Un momento. Ahí está. Los tuve que hacer más pequeños. ¿Por qué? Porque no hay wrap. Entonces, ¿qué es lo que tengo que hacer aquí? Flex, wrap, wrap. Y ahora sí, empieza a rapearlos. ¿Qué es lo que pasa? Que ninguno cabe. Si yo intento poner otro, tiene que poner lo siguiente. Intenta poner otro, lo tiene que tener el siguiente. Y así sucesivamente. Entonces ahí, pues obviamente uno tendría que jugar un poquito con el width para que se ajuste a la situación, ¿verdad? Y ya mi cajita, pues están funcionando mejores, ¿ok? Cool. Sigamos. Vamos a volvernos un momento. Y vamos a dejar esto así, en fila. Ok, sigamos. Eso es wrap. Entonces, hablemos ahora. Entonces, estas son propiedades de los padres, ¿verdad? De los contenedores. FlexFlow simplemente es una propiedad que une las dos. Entonces, yo con FlexFlow, como hemos visto antes, yo puedo ponerle aquí ambas propiedades. Entonces, puedo decir row y wrap. Eso lo que va a hacer es, va a unir el flex direction y va a poner el flex wrap después de eso. Entonces yo puedo como de una vez definir esas cosas en uno. De hecho, lo vamos a usar. Y vamos a ponerle aquí no wrap. Perfecto. Ok. Bien. Sigamos. Justify content. De las cosas más importantes que podrían aprender durante esta lección. ¿Qué es Justify content? Nos dicta cómo alineamos los elementos en el main axis. Entonces, ¿qué significa eso? Que si yo dije que mi flex direction es row, mi main axis es horizontal, para allá, todos van para allá, ¿verdad? Y con el flex direction column, opuesto. Entonces, con flex justify content, yo le estoy diciendo cómo quiero que se alineen estos compas. Entonces, veámoslo acá. Vamos a empezar, para empezar, vamos a ponerle, bueno, ahí tenemos, pongámosle unos 600 píxeles para que sea un poquito más grande. Ahí está.
Ahorita crecieron porque están usando el flex de este, ¿verdad? Hagámosle un width de 100 píxeles. Ok, perfecto. Entonces, como vemos, Justify Content tiene un default state que, si no me equivoco, el Justify Content, el default, ya les digo, es Flex Start, ¿verdad? Es Flex Start. ¿Qué significa Flex Start? Pónganse al inicio del eje. Entonces aquí es Flex Start y no cambia nada. Luego está Flex End, los pone al final. Vamos a verlas aquí en el dibujo. Flex End. Luego está el Center, famoso, famosísimo. Center. Los pone al centro. Space between, space around, space evenly. Entonces estos son muy importantes. Space between. Ponga aire entre ellos y aproveche el inicio y el final de la caja. Es decir, ponga uno al inicio, ponga otro al final y luego ponga en medio distribuidos equitativamente. ¿Ok? Space around. ¿Ok? Vamos a hacer esto un poquito más grande, como unos 800 píxeles. Perfecto. Entonces, ¿qué es lo que está pasando aquí? Ella le dio espacio, ¿ok? Ella le da espacio al inicio y al final de cada una, que es muy diferente que intentar, escribí mal, intentar poner uno al puro inicio. Entonces, space around es como que le da aire a todos, ¿ok? Y por último, creo que es space evenly, que haya la misma cantidad de espacio entre todos a como de lugar, ¿ok? Entonces, todas esas propiedades lo que hacen es decidir cómo voy a alinear mis contenedores, mis hijos, perdón, en un contenedor a lo largo del main axis, ¿ok? Esta es nuestro main axis, ¿ok? Si yo fuera a cambiar ese main axis, ¿cómo lo puedo hacer? Con el flex direction. Vamos a ponerlo un momento. Flex direction. Entonces, por el momento estábamos en row, vamos a cambiar a column y para no enredar vamos a poner el default, que era flex start. Perfecto. Entonces todos se ponieron al puro inicio en columnas. Como ya no nos importa tanto el ancho, lo voy a cambiar un toque a 200 píxeles para que se alinee un poco mejor. ¿Ok? Y vamos a hacer el alto un poquito más grande ahora, más bien. Entonces vamos a poner unos 700 píxeles. Entonces, mismo ejemplo, pero esta vez ahora vamos a hacerlo todo al revés. Vamos para abajo. Entonces, flex end, los pone todos abajo. Center, center, los pone todos al centro. Space around, ahí está. Space between, ahí está. Y space evenly. Exactamente el mismo ejemplo. Algo podría decir, profe, pero es que esto no está alineado. Ok, entonces veamos qué se puede hacer al respecto de eso. Entonces ya eso vieron, Justify Content. Align Items, cómo alineo los elementos en el cross axis. Entonces lo que intenta hacer es decir cómo se van a comportar a lo largo de el cross axis. Entonces, acordemos de nuevo, nuestro main axis, ahí está, nuestro main axis, si estoy usando row, mi main axis es horizontal y mi cross axis es vertical. Si estoy usando column, mi main axis es vertical y mi cross axis es horizontal. Les recomiendo hacer muchas pruebas con esto para que lo vayan entendiendo. Entonces, Justify Content se centra en el main axis. En cambio, Align Items se centra, vamos a quitarle un toque, en el cross axis. Entonces, control KC, ahí está.
Si yo quiero alinear estos ítems aquí al centro, es más, vamos a hacerlo un poquito más evidente y poner aquí 300 píxeles. Ellos están todos al centro, al inicio. Yo quiero que se alineen al puro centro. Necesito fijarme estoy hablando de mi main axis o mi cross axis. Bueno, voy a ir a fijarme. ¿Qué puse en direction? Puse column. Ah, ok, entonces mi main axis es vertical. Eso se controla con justify content. Necesito controlar mi cross axis, ¿verdad? Porque es para allá. Ok, entonces, al igual que justify content, align items, tiene un flex start, flex end, stretch y baseline. Entonces, veámoslo acá. Entonces, primero está el flex start, que es el default, se quedan donde están. Flex end, se ponen al final. Ahí está nuestra respuesta. Creo que es center. Ahí está. Se posicionó al centro, ¿verdad? También está el stretch, que lo que le dice es llenen todo el espacio posible. Ok, llenen todo el espacio posible si no es que tienen un tamaño que los impide. Si yo le pongo aquí auto, ellos lo llenan. Entonces ahí hay algunas cositas que no son del todo controlables, ¿verdad? Y baseline es que sin importar qué tamaño tengan, se intenten alinear a una misma. Entonces si yo fuera a ponerle a cada uno un width diferente, 300 píxeles, width de 150 píxeles, width de 50 píxeles y width de, no sé, cambiémoslo un poco, 150 píxeles, ahí está. Entonces todos están intentando alinear a lo largo de un baseline similar, ¿verdad? Ahí está, ok, listo. Ok, eso sería entonces align items, justify content. Muy importante que lo entiendan, que lo practiquen. Aquí podríamos, no sé, hacer un ejemplo más, alineándolos de esta forma y podría seguir trabajando con estas propiedades y no sé, si quiero ponerlas todas al centro, quiero que todas sean del mismo tamaño, entonces quiero quitarle esto. Ahí están todas del mismo tamaño. Quisiera que bueno, hubiera un poco más de espacio entre ellas, entonces voy a poner aquí 700 píxeles, perfecto, ¿verdad? Ahorita hay un space evenly, entonces si yo quiero que todas se pongan al inicio, ahí está, al inicio, ahí está, flex start, sorry. Si quiero que se pongan abajo, flex end, ahí está, ¿verdad? Entonces tienen como que ir probando de verdad y sobre todo esto les va a ayudar para el challenge que habíamos estado trabajando. Algunas cositas más que ver. Align content. Cómo juntamos los elementos a lo largo del cross axis. Se juntan todos al inicio, lo ponemos al final. Este es muy similar a align items, pero align content solo toma efecto cuando hay múltiples líneas, ¿verdad? Entonces, si yo tuviera varias cajas aquí, vamos a multiplicarlas un momento. Esto obviamente no es lo mejor porque estoy repitiendo IDs, pero no importa. Entonces, si yo tuviera esas cajas y yo les digo flex wrap, ellas empiezan a hacer wrap, ¿verdad? Vamos a hacerles un poquito más grandes, 200 píxeles. Ahí está. Pero yo puedo decidir con align content si se ponen en el centro, si se ponen al inicio, si se ponen al final, ¿ok? Y así sucesivamente. Si se stretch, space between, space around, todo igual. Pasamos por último ya a las propiedades de los hijos, ¿verdad? Ahí puse hijos inclusivo. Si en el pasado poníamos las propiedades de flex en el container, ahora las ponemos en el ítem o el hijo. Entonces ya ahora yo no estoy poniendo mi flex, mis propiedades de flex aquí en el papá amarillo,
sino que en cada hijo que está aquí. ¿Ok? Entonces, estos son como para hacer pequeños ajustes. Entonces, por ejemplo, order funciona para darle un orden a todas las cosas. Ellos tienen un orden predeterminado que es 1, 2, 3, 4, 5, ¿verdad? A menos que yo haya cambiado algo acá en el direction para que sean diferentes, ellos a cada uno se le va a poner un orden. Pero con order yo puedo cambiar ese orden. Entonces yo puedo poner aquí order, ¿ok? Y yo podría, eso ya es un número, el que hay que ponerle. Vamos a hacer una cosita nada más, para no enredarnos, vamos a quitar las duplicadas. Ahí está. Y quitémosle el wrap. Y el align content. Y como que no me gusta que todo esté ahí abajo. Entonces center y center. Ok, perfecto. Y hagámoslas un poquito más pequeñas, 100 píxeles. Quisiera que tuvieran un space around. Uy, space around. Ahí está. Ok, cool. Entonces con orden yo puedo alterar el orden, básicamente. Entonces yo puedo ponerle un valor 0, valor 1 a una persona. ¿Qué es lo que pasa? Que todos tienen valor 1, ¿verdad? Entonces, vamos a verlo nada más acá. Ajá. Entonces yo tendría que ponerle a otro orden, ¿verdad? Entonces puedo poner order 99. Si le pongo ese valor. Ahora, caja 1 tiene un valor más alto, o sea, va al puro final, que el resto, porque este tiene 1, este tiene 1, este tiene 1 y este tiene 1. ¿Ok? Si yo le pongo a este order 2, ok, entonces, ¿qué es lo que ella hace? Primero busca el que no se le haya cambiado nada, entonces caja 3. Luego busca el valor más cercano, 1, 2 y 3. Entonces, más bien sería 1, 2, 3 y 4. Caja 3, caja 4, caja 1. ¿Ok? Pasamos a Flex Grow. ¿Qué tanto permitimos que crezcan? Y si quiero que uno sea el doble de grande que los otros. ¿Ok? Entonces eso es para definir. El default es 1, pero yo puedo, creo que este es un poquito más circunstancial, porque lo que busca es, vamos a verlo acá, aquí mismo, ¿ok? Entonces, si todos lo tienen puesto como 1, entonces ese va a ser como el ratio de crecimiento. Entonces, básicamente eso lo que permite es que yo llegue y diga, es que quiero que caja 4 sea el doble de grande que el resto. Vámonos para allá. Vamos a quitar un toque lo del orden. Ahí está. Y caja, no, caja 3. Quiero que diga flex grow 2. Ahí está. Entonces ella va a agarrar el doble de espacio que el resto. No es tanto el doble de grande que el resto, sino que va a tener proporcionalmente ese tamaño. Entonces si yo aquí le pongo flex grow 1, ahí entonces ella agarró un valor y así puedo ir como modificando qué tanto crecen o no los elementos. Flex shrink es lo mismo, pero al revés. Es decir, qué tanto quiero que se encojan proporcionalmente al resto. Flex start, align self, perdón, permite que se salga del status quo si align items fue definido. Entonces, si recordamos, align items es para darles una alineación en su cross axis, en su axis opuesto, ¿verdad? Entonces hagamos el ejemplo bastante fácil. Pongámosle que todos van a estar al puro inicio, arriba, ¿ok? Ajá, ahí está. Y yo voy a decir que la caja 3, align self, vaya al final. Entonces voy a poner aquí flex end y ella se pone al final. Si yo quiero que ella esté al centro, center. Y resulta que caja 2, yo quiero que esté flex. ¿Cómo es? Align self, perdón. Align self. Ajá. Y quiero que ella sí se ponga al final. Flex end. ¿Ok? Y así puedo empezar a hacer cosas bastante interesantes,
¿verdad? Puedo empezar a hacer cosas interesantes. Lo más interesante para mí que empieza a pasar a nivel de Flex es cuando empezamos a hacer dentro de cajas, ¿verdad? Y eso podemos ir viéndolo en clase. Pero con esto espero que les quede un poquito más claro el concepto de Flex, lo intenten utilizar en las tareas, ¿verdad? Ahí yo les voy a pasar este diagrama por si ocupan como el cheat sheet de qué hacía cada cosa. Ahí está el enlace y ahí está un gran meme para que algún día se sientan así, ¿ok? Listo, gracias, que estén muy bien.